Cristo. ¿Quién es el Rey? Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, sean bendecidos todos los que esperan la venida del Señor Jesucristo. Sean bendecidos en gran manera. Hoy me tocó la clase, como decía el amado pastor Tony, el deber del cristiano hacia el gobierno. Es un tema muy, muy importante, muy difícil de digerir, porque no a todos les gusta este tema, pero sobre todo lo que vamos a leer el capítulo número 13 de Romanos es muy fácil de entender, hermanos. No es complicado. Así que hoy quiero darle a Dios las gracias por estar aquí. ¿Por qué? Porque a pesar de cualquier circunstancia, todavía estamos en el mejor lugar, que es su casa, la casa de oración. Así que, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 13 de Romanos. Y por favor, póngale ahí un separador, más téngalo listo, por favor. Miren, para empezar, hermanos, nuestro amado pastor siempre nos hacía énfasis en algo muy importante, que Dios instituyó tres cosas muy importantes. Una era la familia, el otro era el gobierno y el tercero era la iglesia. Y hoy nos vamos a enfatizar mucho en el gobierno, el deber del cristiano hacia el gobierno. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, como les decía, aguarden por favor Romanos 13 y vamos a leer un poquito lo que dice Hechos 5 del 20 en adelante. Allí hay una historia muy bonita, para empezar. Una historia que dice que el apóstol Pedro y sus colaboradores, que eran los demás discípulos de Jesús, dice la palabra de Dios que ellos andaban predicando la palabra. Imagínense, en la primera predicación del apóstol Pedro, dice que fueron 3,000 y luego 5,000 hombres arrepentidos. Y las personas de Jerusalén, los del concilio, el sumo sacerdote y todos alrededor, no querían que predicaran la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos estaban en contra de que Jesús había muerto y también había resucitado. El apóstol Pedro, él predicaba, decían, ustedes lo mataron, pero él resucitó al tercer día. Entonces, vamos a ver, hermanos, ahí en Hechos 5:20, que dice la palabra de Dios. Miren, algo muy importante. Vamos a abrir nuestro entendimiento un poquito y vamos a, y ahí dice la palabra de Dios. Id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Fíjense, algo muy importante ahí. ¿Quién les dijo esto al apóstol Pedro? Dice que llegaron el sumo sacerdote y los colaboradores de ellos, y dice que a los apóstoles los llevaron presos. ¿Para qué? Para que ya no pudieran predicar la palabra de Dios. Mas sin embargo, dice que cuando estaban presos y con custodia, dice que en la noche llegó un ángel de Dios y le dijo esto: id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Y los que encerraron a los apóstoles era el sumo sacerdote y fíjense, ahí algo muy importante. Vamos a leer un poquito antes quiénes eran los que estaban acusando a los apóstoles, porque algo muy importante es esto. Jesús resucitó. ¿Y quién estaba en contra de la resurrección? Los saduceos. Los saduceos y el sumo sacerdote se juntaron, ¿para qué? Para apresar a Pedro y a los apóstoles. Pero Dios mandó un ángel y le dijo, ¿saben qué? En la mañana vayan y pónganse en el templo para predicar la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Que ya no estaban en la mañana los apóstoles. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová les abrió la puerta. En la mañana el sumo sacerdote mandó traer a los apóstoles, pero ya no estaban ahí. Ellos estaban predicando la palabra en el templo. Y uno de ellos le dijo, ¿saben qué? Aquellos hombres que ustedes pusieron presos ya están predicando en el templo. Y ahí los volvieron a traer con ellos sin fuerza, obligatoriamente no fue, vengan con nosotros. ¿Por qué? Porque tenían miedo que los apedrearan. Y en el Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Yo, hermanos, les hago una preguntita. ¿Qué deber tenemos nosotros como cristianos hacia el gobierno? Tenemos muchos deberes.
Pero hay alguien más importante que cualquier persona. Hay alguien que es el rey, el que nos manda a hacer las cosas. Y Él les dijo, vayan y prediquen. Y Pedro les dijo, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? Yo les digo algo muy importante. Tú como cristiano tienes todas las obligaciones de obedecer al gobierno. Todas las obligaciones. Yo no te digo no te digo yo que no obedezcas al gobierno, no, al contrario. Tú como cristiano debes de obedecer. Pero hay alguien más importante que cualquier cosa, que es Dios, y si Dios te manda a hacer algo, tú lo debes de hacer. ¿Por qué? Miren, vamos a leer, hermanos, lo que dice Tito 3:1. Si por favor lo pueden buscar. Tito 3:1. Y que lo tenga, diga un fuerte amén. Miren, tengo un apunte aquí, hermanos, mientras lo encuentran. Dice, hoy en día, yo me voy a enfocar en el gobierno, hermanos míos. No me voy a enfocar en el gobierno, me voy a enfocar en el deber cristiano. En el deber cristiano me voy a enfocar más. ¿Por qué? Porque este versículo, estos capítulos de Romanos, es una exhortación para que nosotros como cristianos debemos de obedecer al gobierno. ¿Qué dice Tito 3? ¿Qué dice? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda. Está muy claro. Gobernantes y autoridades, y que estén dispuestos a todo. Nosotros como cristianos, ¿cómo debemos de actuar frente al gobierno, frente al Estado? Dios sencillamente, hermanos, espera que tú como creyente y yo como creyente seamos genuinos, que vivamos en justicia, que seamos justos ante el gobierno. Es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Y vamos a leer, hermanos, ahora sí, Romanos 13, por favor. Tengo 4 puntos que vamos a mencionar el día de hoy. El punto número 1 es someternos y frenar el mal. Punto número 4, el gobierno ha sido ordenado para proporcionar beneficios por medio de los impuestos. Dice, algo muy importante. El gobierno ha sido ordenado para proporcionar beneficios por medio de los impuestos. Hermanos, vamos a leer Romanos 13, versículo 1 en adelante, por favor. Dice la palabra de Dios, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Padre, te damos gracias hoy en esta noche, te damos honor y gloria, Señor, porque usted es el Dios todopoderoso, usted es el Rey, y usted es la máxima autoridad de nosotros, Padre mío. Hoy le pedimos, Padre, que de un extremo hasta otro extremo, Padre, su santa presencia nos inunde, y nos abra el entendimiento, y nos dé el conocimiento, Señor, para poder entender bien tu palabra, Padre. Levanta el fruto deseado, en el nombre de Jesús se lo pido, Padre. Amén. Sí, hermanos, sométase toda persona a las autoridades, dicen. Algo importante, por eso les decía al principio, esta palabra, hermanos, es muy clara. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y cuando hablas de persona, toda persona, aquí está hablando de niños, está hablando de adolescentes, está hablando de jóvenes, está hablando de adultos, ancianos. No importa tu nivel social, ya seas rico, ya seas pobre. Como decía Pablo, ya se puede ser judío o gentil. O como dicen por ahí, que seas griego o seas bárbaro. No importa, esa es la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y hermanos, ¿qué es una autoridad? Es algo muy importante. ¿Qué es una autoridad? En el mundo, fíjense, en el mundo ellos tienen 12 puntos que es autoridad. Es un poquito complicado, solamente se los voy a mencionar los puntos. Autoridad formal, dicen ellos. Autoridad moral, autoridad tradicional, carismática, racional, autoritaria, autoridad democrática, autoridad operativa, administrativa e informal. Pero Dios dice claramente que todas las personas que tengan un puesto, ya sea juez, ya sea gobernador, ya sea presidente, no importa, aquí mismo en el templo, cualquier líder, nosotros nos debemos de someter a ellos.
toda persona. Y yo me puse a pensar un poquito, digo, ¿cómo puedo explicar esta porción de la palabra de Dios? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y yo me puse a pensar un poquito y me acordé de hace varios años cuando tenía una mascota en la casa. Esta mascotita, yo salía con mi saco, mi pantalón, y de repente venía y se me ponía de pies aquí en el pecho. Me manchaba y me tenía que ir adentro otra vez a limpiarme. O si no era para mí, era para mis hijos o con mi esposa, porque el perrito era muy cariñoso. Y yo lo regañaba al perrito y le decía, hazte para allá. Hice este caso, pero de repente volvía a venirse y me quería acariciar. ¿Y qué pasaba? Que me manchaba. Un día yo estaba trabajando y me topé a un hombre que su carro decía K9. Entonces este hombre le pregunté, oye, ¿me podrás ayudar con el perrito? Porque yo le digo, hazte para allá y no hace caso. Y lo regaño y tal vez me obedece un poquito, pero de repente no me hace caso y ya hace lo mismo. Entonces lo que pasó que este hombre fue a la casa y le dije a mi esposa, no salgas para afuera, no salgas, porque el perrito, hermanos, lo puso en la cadena y lo traía aquí. Y caminaba el oficial y el perrito a un lado. Y el perro obedecía. Pero de repente hacía lo mismo con él. 5 minutos obedecía y de repente se iba. Entonces él lo que hizo fue que lo agarró de aquí y con otra mano lo agarró de acá y lo tiró al suelo. Y el perro estaba pataleando, estaba haciendo sus berrinches, lo quería morder al oficial, pero lo sometió bien, lo agarró bien fuerte, hasta que el perrito como 1 minuto, 2 minutos se calmó. Lo soltó y se fue corriendo el perrito, en la cola entre las patas. Luego le habló, decía, ven, y venía el perro. Y de repente otra vez se obedecía y le decía, ¡Nich! Hasta yo me asusté, hermanos. Hasta yo me asustaba cuando le hablaba al perro. Decía, ¡Nich! Y el perro estaba parado ahí a un lado. Pero de repente, otra vez hacía lo mismo. Hasta que le hizo la misma técnica y el perro obedeció. Por eso la palabra de Dios dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué te pasa si tú haces mal ante la autoridad? ¿Qué te pasa? El hermano Vargas me ganó un ejemplo que puso el domingo en la tarde, que dice que lo paró el policía y él se detuvo. ¿Qué les parece, hermano, si el policía te para y tú no te detienes? ¿Qué te va a pasar? Yo no creo que te va a decir, hey, señor, ¿por qué no se paró? No, te van a someter. Te van a someter, ¿para qué? Para que obedezcas la próxima vez. O sea, la palabra de Dios dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte ¿de quién? De Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, hermanos, por Dios. Entonces, por eso yo les quiero mencionar algo el día de hoy. Mujercitas, por favor, a su marido, obedézcalas como marido. ¿Cómo les dije? Mujercitas, obedezcan a su marido, a su esposo, como marido, no como un gobernante, como su marido. Y jovencitos, niños, ahorita no son niños, están allá con los Royal Rangers y misioneritas, pero si aquí está un joven, un adolescente, un niño, o los que nos miran en las redes sociales, por favor, a su papá, obedézcanlo. Si su papá le dice, levanta la basura, ¿qué te cuesta levantar la basura? Si él te dice, ¿sabes qué? Haz algo negativo, tú no lo debes de hacer. Pero si te dice, levanta la basura, pues la debes de levantar. Es algo muy sencillo. Y hermanos, nosotros, o en general, si el gobierno nos da una exigencia, nosotros lo debemos de hacer. Eso es muy importante. Entonces, este punto nos debemos de someter todos a las autoridades. Versículo número 2, hermanos, Romanos 2, dice, de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, dice la palabra. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, condenación significa juicio. Entonces, de modo de quien se opone a la autoridad, como le decía anteriormente, si, digamos, lo más común, el policía te para. Y si tú resistes
entonces dice que acarreas condenación, o sea, acarreas una multa superior a la que te iban a poner al principio. A mí me dicen, oye, tú corres muy despacio. No, yo corro al límite. Si 50 millas. Y yo miro cómo me arrebasan los domingos. Me arrebasan. Dijo, yo voy al límite. Hasta ahorita no he tenido ni una multa referente a eso. ¿Por qué? Porque sí es importante. Una multa, estás hablando de $200 fácil. Por eso es muy importante, no resistas a la autoridad. Te puedo decir, hermanos, por ejemplo, si hiciste un barco de vela, un barquito o una balsa, ¿el barco para dónde va a ir? Si le pones la vela, para dónde va el aire, ¿verdad? Para allá va a ir. Pero si tú quieres que vaya en contra, ¿qué debes de hacer? Debes de remar o poner la otra vela en contra, para que el barco vaya, aunque vaya despacio, pero va a ir al revés. Miren, para los judíos, una vez le preguntaron a un judío, ¿cómo me puedes explicar tú qué es ser lleno del Espíritu Santo? Dijo, pues una vela, un barco de vela, que cuando la vela se infla, el barco va a ir conforme al viento. Pero si nosotros vamos en contra del viento, si fuéramos un auto, pues el auto va a gastar más gasolina. O vamos a ir más despacio, o el motor se va a ir, ¿cómo le puedo decir? Forzando. Así nosotros, si nosotros, la autoridad nos dice algo, no podemos resistirnos a esto. ¿Por qué? Porque el que resiste, hermanos, agarra condenación, y la condenación son multas o puede ser una sanción importante. Hermanos, entonces, de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Puede decir que viene juicio de parte de Dios. Recordemos que nosotros como cristianos va a venir un juicio. El juicio de Jesucristo. Para los que no creen va a venir un juicio, el juicio del gran trono blanco. Pero imagínense estar ahí enfrente de Jesús, enfrente de Él, que nosotros tengamos que pagar una multa por resistir a la autoridad. Es algo tremendo, algo que podemos que pensar. Hermanos, Esdras, capítulo 7, versículo 26, dice algo muy importante. Si lo quieren apuntar, yo solo puedo leer. O si lo quieren leer conmigo, gloria a Dios. Esdras 7:26 dice, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios, fíjense, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, fíjense, la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice que a muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. Entonces es muy importante no resistir a la autoridad que Dios nos ha puesto a nosotros aquí en la tierra. Hermanos, vamos a seguir leyendo Romanos 13, por favor. 13, versículo número 3. Vamos a leerlo. Porque los magistrados no están para infundir temor a que hace el bien, sino que dice, sino al malo. Una pregunta, ¿quieres pues no temer a la autoridad? ¿Qué hay que hacer? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hermanos, los magistrados son los jueces, los que hacen la justicia. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor a que hace el bien. Entonces el bien no tienes que tener temor de nada. Pero si haces lo malo, entonces ten cuidado con lo que estamos haciendo. Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Por ejemplo, ¿qué será alabanza de ella? Una recompensa, digamos, si tú trabajas bien y tú te quieres salir del trabajo y entrar a un trabajo mejor, te van a dar una carta de recomendación. Pórtate bien y te van a recomendar. Pero pórtate mal y ¿qué te va a pasar? Nadie te va a recomendar. Eso es muy importante que dice, los magistrados no están para infundir temor a que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres tú no temer a la autoridad? Entonces, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hermanos míos, esto es muy importante. Fíjense, aquí hay un punto importante. Aquí mismo en el versículo número 13. Fíjense. ¿Por qué la gente teme? ¿Por qué la gente teme? ¿Acaso es porque se portan bien? ¿O acaso porque se portan mal? Esa es la pregunta correcta ahí. Porque miren, en el capítulo número 13, versículo 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quién es servidor de Dios?
los magistrados. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a que hace el malo. Fíjense, ¿quién es servidor de Dios? ¿Quiénes? Los magistrados, los jueces. ¿En dónde lo podemos mirar esto, hermanos? ¿En dónde lo podemos ver? Vamos a leer, por favor, Jeremías 27, por favor. Jeremías 27, vamos a buscar desde el versículo 1 en adelante. Ahí hay un punto muy importante que debemos de mirar. ¿Por qué? Porque mucha gente, si trabaja en el gobierno, trabaja teniendo un cargo, déjame decir que tú eres un servidor de Dios. Tú eres un servidor de Dios. Jeremías 27, versículo 1 en adelante dice, en el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿qué decía, hermanos? Jehová me ha dicho así, hazte coyuntas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Versículo 3, dice, y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón. Pon mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Versículo 4, por favor. Y los mandarás que digan sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores. ¿Qué les dijo, hermanos? Dice, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Fíjense, yo la di al que yo quise. Versículo 6. Dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Qué dice ahí? Mi siervo, dice, y aún las bestias del campo les he dado para que sirvan. Hermanos, ahí algo muy importante. Dice, Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿qué dice? Mi siervo. ¿Y qué dice acá en Romanos 13:4? Porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quién, hermanos? Los magistrados. Entonces, ellos son siervos de Dios, aunque ellos ni sepan. Nabucodonosor era siervo de Dios. Toda persona que esté en el gobierno, presidentes, jueces, son servidores de Dios. Por eso nosotros debemos de obedecer las leyes a los gobernantes. Porque si desobedecemos a ellos, estamos desobedeciendo a Dios. Dice más adelante, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios para vengar, para castigar al que hace lo malo. Fíjense. Versículo número 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia, hermanos. Fíjense, aquí hay algo que podemos poner un poquito. Nosotros debemos de obedecer no por un castigo, de una multa. Porque tal vez te brincas un stop, te brincas un semáforo y nadie te vio. Y no pasa nada, ¿verdad? No venía un carro, no chocaste, no pasó nada, nadie te vio, no hay problema. Pero ¿qué pasa con la segunda parte de este versículo? Que dice, sino también por causa de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? De que sabiste que estás mal, pero ¿qué pasa? Dice, no, pues yo lo hice, pero pues ni modo. Nadie me vio. Pero eso es algo muy importante. ¿Para qué vino el Espíritu Santo, hermanos? Dice que vino ¿para qué? Para redarguir. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Convencerá al mundo de pecado. Cuando alguien hace algún mal y dice, no, pues no hay problema, entonces estamos en graves, pero graves problemas. Pero si cometemos un error y decimos, ¿sabes qué? Sí, estoy mal, no estás a gusto, no estás conforme, entonces ahí el Espíritu Santo te está redarguyendo y es donde entra la palabra que dice, sino también por causa de conciencia.
¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Samuel cuando le estaba llorando a Saúl? Estaba lamentándose Samuel por Saúl, y el Señor le dijo: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después de que yo lo deseché para que no reinara. ¿Hasta cuándo? Dice: llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque entre sus hijos he escogido un rey para mí. Dice, hermanos, un rey para mí. Dice, y Samuel respondió: ¿cómo puedo ir yo a él sin que sepa Saúl? Si Saúl sabe, dice, me va a matar. ¿Por qué? Porque voy a poner a otro rey. Dice, no, dice, invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que tienes que hacer. Hermanos, pero cuando llegó Samuel a ese lugar, ocurrió algo muy importante. Dice que salieron los ancianos del lugar de Belén y le preguntaron a Samuel: oye, ¿vienes en paz? ¿Cómo vienes? Porque antes, hermanos, miraban un nombre de Dios y temían. ¿Pero por qué temían? ¿Porque hacían lo bueno o porque hacían lo malo? Si alguien te habla por teléfono, le dicen: oye, vamos a hacer algo, ¿pero para qué? ¿Por qué? O sea, ahí están como dudando, están como teniendo miedo. No, hay que estar libre de conciencia. ¿Por qué? Porque un castigo, pues cualquiera lo paga, pero la conciencia, hermanos. Estos hombres decían: ¿a qué vienes? ¿El sacerdote que viene? ¿A juicio? ¿O qué viene? Dice: no, yo vengo en paz. No tengas miedo, yo vengo en paz. No tengas temor. Entonces, la conciencia, cuando es un problema de conciencia, es un castigo de Dios, hermanos. Y eso es el que nosotros debemos de temer. Un castigo de Dios, no un castigo de una multita, de un algo. Eso también es importante, pero el castigo de Dios es algo más allá, que te puede mandar al cielo o te puede mandar a un lugar que no es muy agradable para nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos 13:6. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, para que atiendan continuamente a esto mismo. Hermanos, es muy importante eso. El gobierno ha sido establecido para suministrar beneficios, hermanos, por medio de los impuestos. Tú pagas tus impuestos y de ahí los gobernantes, los dirigentes del pueblo, tienen que pagar para las calles, tienen que pagar para escuelas, para hospitales, para cualquier cosa que tú necesites. Cualquier cosa. Tú pagas tus impuestos. Si tú no pagas tus impuestos, ¿qué pasa? Dime una cosa. Disculpe, hermanos, ya estoy un poquito grande de edad. Si tú no pagas tus impuestos, va a pasar algo importante. Hay consecuencias que te pueden quitar tu casa. Entonces es muy importante. Si tú no pagas tus impuestos, te puedes tener graves consecuencias. Pero por eso Dios ha puesto a nosotros que pagamos impuestos. ¿Para qué? Para que los gobernantes puedan así trabajar y hacer cosas más mejorables para nuestras vidas. Versículo 7 dice: pagad a todos lo que debáis. Al tributo, al que impuesto, al que respeto, y al que honra. El creyente, hermanos, debe de pagar todo lo que debe. Todo lo que debe. Ya sea una deuda con un hermano, ya sea un automóvil, una casa, que dice: no, pues la casa ya no sirve, pues ya no la pago. No, tienes que pagarla. O el automóvil ya se desvieló, pues ya no lo quiero que pagar. No, tienes que pagarlo. El cristiano, creyente, debe de pagar todo lo que debemos. Y la palabra pagar significa completar. No ser un pago solamente, 2 pagos, no, completar la deuda. Miren, en aquellos años los romanos y judíos tenían varios impuestos, no solamente era uno, por eso ellos se enojaban. Imagínense, los romanos ponían un impuesto, a los judíos, y luego los mismos que pedían impuestos ponían más impuestos. ¿Cómo estarían los judíos en aquel tiempo? Estarían enojados, y más con Leví, con Mateo más. Por eso Mateo, cuando él dice en la lista de apóstoles, o de discípulos, dice: yo soy Leví, el que recaudaba impuestos, el que ustedes odian. ¿Por qué? Porque esa gente nadie los quería. Nadie los quería, ¿por qué? Porque nadie quiere pagar impuestos. Dime tú,
Levanta tu mano, por favor, al que le gusta pagar impuestos. ¿A quién le gusta? Yo seguro que a nadie. Y yo seguro que muchos no pagan impuestos. Yo les aseguro. Yo les aseguro. Imagínense, una vez me dijeron a mí, me dieron un cheque, por ejemplo, de tanto dinero, me dijeron, vas a pagar tanto de impuestos. Dije, caray. Dijo, no, imagínate, 5,000 eran como $700. De $5,000 un cheque de 5,000. $700 de impuestos. Dijo, caray, dijo, con razón, todos lloramos. Todos renegamos de esto. Fíjense. Entonces, ¿qué dice Proverbios 11:11? Si tú pagas impuestos, dice la palabra de Dios, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Versículo número 8. No debáis a nadie nada, hermanos. Fíjense, otra vez lo recalca. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hermanos, en el versículo 7, yo creo, mi punto de vista mío, firmemente, que habla más monetariamente. Aquí en el 8, está hablando más allá del dinero. Dice, no debáis nada a nadie. No debas nada a nadie. Nosotros, ¿seremos deudores? Aunque no debas dinero, hermanos, aunque pagues tus impuestos, ¿tú serás deudor a Dios? ¿Seremos deudores? Pablo aquí enfatiza muy importante, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque cuando hablamos de deber, mucha gente luego lo piensa finanzas, finanzas. Pero recordemos que el sol sale ¿para quién? Para todos, para buenos y para malos. Y recordemos a Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo? Vino para pagar una deuda de amor. Una deuda de amor. Y yo te aseguro, tú con todo tu dinero, con todos tus bienes, no te alcanza para pagarle al Señor lo que hizo por ti y lo que yo hice por Él. Entonces todos somos deudores, hermanos. Por eso Pablo aquí enfatiza muy bien, no debáis nada a nadie. Nada a nadie. ¿Qué les parece un perdón? Tal vez mucha gente te hace una ofensa y ahí está. Ese perdón pues lo debemos de pagar. Lo debemos de pagar tarde o temprano. Por eso cuando alguien te ofende, en tu corazón salen raíces de amargura. Viene el rencor, raíces de amargura, y por eso mucha gente pues ya no estábamos como antes. Yo le decía a un joven hace poquito, le decía, yo extraño a ese hombre que decía, Jesús, sean gloria a Dios. Estaba danzando. Yo te digo una cosa, estamos muy apagados. ¿Por qué? Porque necesitamos no deberle nada a nadie. No debemos de deberle nada a nadie, hermanos, sino el amaros los unos a los otros. Yo recordé un pasaje bíblico de Onésimo. ¿Quién se acuerda de Onésimo? Onésimo, Pablo y Filemón. ¿Quién se acuerda de ellos? Filemón era un hombre cristiano y él tenía esclavos. Y dice la historia que ahí llegó un hombre llamado Pablo y se fue Pablo. Cuando lo agarraron preso, él llegó a Roma y dice la historia que Onésimo se escapó y se fue a buscar a Pablo. No se sabe cómo lo hizo. Tal vez le robó a Filemón, a su dueño, porque el esclavo, hermanos, no tenía derecho de nada. Si él se escapaba, su condenación era la muerte. Pero ¿qué hizo? Que llegó a Roma, llegó con Pablo, Pablo lo discipuló, Pablo lo convirtió, se bautizó, fue un gran hombre de Dios y le dijo, ¿sabes qué, Onésimo? Ya estás bien entrenado, ya conociste a Dios, ya conociste la verdad, esto, etcétera, todo. Solamente te falta una cosa. Te falta ir con tu amo y pedirle perdón.
No le debáis nada a nadie. Dice la historia que Pablo lo mandó a este varón, y dice que le mandó con una carta. Esa carta tú la puedes buscar ahí en tu Biblia, en el Nuevo Testamento, la carta a Filemón. Y dice ahí, la carta dice, se los voy a redondear porque no es muy larga, pero se las voy a redondear porque no hay mucho tiempo. Dice Filemón, dice, ahí te mando a mi hijo Onésimo, que engendré en mis prisiones. Dice, antes te era inútil, no servía para muchas cosas, pero ahora te es útil para ti y para mí. Dice, recíbelo como si fuera yo mismo. Imagínense, hermanos, ¿cómo recibimos nosotros a alguien que amamos? Digamos, ¿cómo recibimos nosotros, digamos, a nuestro pastor en la casa? ¿Cómo lo recibimos? Como se merece. Como se merece, sinceramente. ¿Cómo recibes a tu mamá en tu casa? A tu papá, a un ser querido. Dice, recibe a mi hijo Onésimo como a mí mismo. Y si algo te debe, dice, si algo te debe, ponlo en mi cuenta. Dice, porque tú me debes también a mí, dice Filemón. Ojo, te digo, hermanos, hoy en esta tarde, dice la Biblia aquí en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, nada, nada. Pero no solamente lo monetario, sino si alguien te ofendió, si alguien te persigue, si alguien te ofende, si alguien te dice cosas, nuestra manera es, ¿sabes qué? No me debes nada. Perdóname, discúlpame, aunque tú seas el ofendido. Entonces, Jesús pagó una deuda de amor, hermanos. Una deuda que nosotros mismos no podemos pagar. Y en Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Fíjense, algo muy importante. Ya es hora de ¿qué? De levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, ya no hay tiempo, hermanos. Ya no hay tiempo para estar dormido. Ya no es tiempo para estar así nomás, estando sentado, estar cómodo. Ya no hay tiempo para eso. Ya no hay tiempo. Yo les decía a mi esposa, le decía a las personas, allá afuera se siente un pesar. Hay una batalla tremenda allá afuera. Si tú no la puedes sentir, estamos fuera de la órbita cristiana. Necesitamos mirar los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos mirar qué está pasando en el mundo. Dice en el versículo número 11, a la segunda parte, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya está cerca, hermanos. No sabemos cuándo va a venir el Señor Jesucristo, pero Lucas dice en 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantar vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Así que erguidos, hermanos, porque Jesús está pronto para venir por nosotros. Está muy pronto. Así que, versículo número 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí, hermanos, está diciendo claramente que no debas nada a nadie. Por eso hoy te digo en esta tarde, así que, hermanos, dice la palabra que debemos someternos a Dios. Por lo tanto, seremos cristianos obedientes si sometemos a Dios. Por lo tanto, en las leyes terrenales como en las leyes celestiales. Y recordemos algo muy importante. Algo ya por último. Tú no dejes de obedecer el gobierno. Obedécelo. Pero que no obstruya en las leyes de Dios. Te puedo mencionar muchos ejemplos, ¿verdad? El aborto, o sea, el matrimonio del mismo género, puedo decir muchas cosas. Bueno, digo, en eso nosotros no tenemos obligación de obedecer,
Pero a todas las demás cosas debemos de decir amén. Así que, hermanos, Dios los bendiga a ustedes en esta tarde y muchas gracias por la oportunidad que me dan de compartir la palabra de Dios. Bendiciones. Damos gracias a Dios por su